Caldero.radio. Más música, mejores contenidos. Aquí iniciando nuevamente esta semana de género y acción, un gusto saludarlos. Nuevamente repito mi nombre, por ser este el segundo programa, ahora ya con invitados, invitadas. Soy Alice Rodríguez y pues es un placer y un honor estar aquí transmitiendo en vivo en Caldero Radio con esta nueva imagen, hablando de estos temas de género, de equidad, de inclusión, de no discriminación desde un ámbito multidisciplinario, en donde, como bien comentábamos la semana pasada, pues vamos a tener aquí la presencia de especialistas para ver y platicar de diversidad de temas, desde la parte de crianza, la parte de educación, la parte de empresa, la parte de emprendedurismo y diversidad, particularmente hablando también de temas positivos, de energía, hablando de psicología, por ejemplo, en todos estos rubros donde, bueno, pues a pesar de que hoy en día se están hablando de diversidad de temas, pues prácticamente enfocados a esta situación de la pandemia, bueno, pues aquí vamos a tratar de retomar temas que han estado pendientes precisamente porque con esta situación pues se han visto detenidos, pero ello no quiere decir que no existan, ello no quiere decir que se hayan olvidado y que los tengamos ahí olvidados, y eso es prácticamente uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy, y que pues yo estoy muy complacida. En un momento más llegará nuestra invitada, pero de que sí podamos retomar estos temas antes de esta situación, y que qué mejor que aprovechemos estos tiempos para poder platicar, en este caso, de un tema relevante que le hemos titulado que el feminismo no está en cuarentena, ¿no? Sin irnos más allá de un tema drástico, de un tema que importa como es la salud en general a nivel mundial, que hoy la estamos padeciendo. Preferimos ahora retomar estos temas, como bien ya lo comenté, hablando desde la perspectiva de gente que ha estado como activista, que ha estado dentro de esta parte, acompañando desde una parte medular, que ha sido el tema de crianza, el tema de adolescentes, el tema de las mujeres, con toda la fortaleza que tenemos y todo lo bueno que puede haber a partir de temas como la sororidad, que eso es uno de los que a mí en lo particular más me gustan, y que he abordado también yo desde mi propia óptica y perspectiva, dentro de mi propia área de trabajo. Como ya les platiqué, bueno, pues soy abogada y soy psicóloga clínica, y pues también estamos abordando todos estos temas desde diversos ámbitos sociales. Y justamente es el tema de sororidad el que a mí me gusta subir en esta época, ¿no? Donde realmente entre nosotras mismas pues nos sentimos protegidas, nos sentimos apapachadas, también desde este enfoque feminista que muchas veces se ha prestado, o diversidad debe ser prestado a mala interpretación, a hacer lo propio por parte de ciertos segmentos, de ciertos sectores sociales, donde pues no se logra permear y no se logra entender hasta hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos buscar con estos movimientos, como recientemente ha sucedido con el 8M, con el 9M y el 8M también, y que, como ya comenté, pues se han dejado ahí, ¿no? En la mesa, pues porque ya no dio tiempo de estarlo comentando y de tomar estas cuestiones positivas que también ha dejado, ¿no? No todo es negativo, ni todo es una situación donde debiéramos de estar en contra de este tipo de movimientos que realmente han tenido y han traído beneficios a nivel social, a nivel sociocultural sobre todo. Y pues ese es prácticamente el tema que hoy vamos a abordar desde el punto de vista del por qué el feminismo es
es justamente una forma de poder vivir para muchas y muchos de nosotros en nuestro día a día. Y para eso, bueno, pues le damos a dar la bienvenida a nuestra invitada, que ya anda por aquí, Itzel Lozada, que y bueno, pues muchísimas gracias, Itzel, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, y justamente como preámbulo, ahorita los radioescuchas pues les he estado comentando acerca de que no todo es negativo dentro de esta situación que estamos viviendo y que hay cosas que se quedaron ahí en la mesa, ¿no? Que también hablando de cosas que hay que retomar y que hay que tomarnos desde el punto de vista también positivo en cuestión de los movimientos feministas que justamente se quedaron una semana previa que pasara todo esto, y que ya no hubo oportunidad de seguirlo rebotando, de seguirlo comentando, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de la semblanza de la maestra Itzel Lozada. Es abogada por la Universidad La Salle y es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México. Ha desempeñado diversos cargos públicos en la administración, principalmente en áreas de análisis normativo. Encabeza su propia empresa, forma parte de la Asociación Civil Cultivando Género, cuyo objeto es promover la igualdad y derechos de mujeres, niñas y niños a través de la educación para la paz y la no violencia, que tanto importa en este país. Presta además servicios de consultoría, asesoría y capacitación a diversos institutos y entidades privadas y públicas en temas relacionados con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y pertenece a la organización no gubernamental Inspiring Girls México, en la que imparte también pláticas de género, igualdad, inclusión, y actualmente estudia el diplomado Formación de Agentes de Igualdad, impartido por el claustro de Sor Juana. Entonces, es un placer tenerte aquí, y prácticamente dentro del tema que nos ocupa, pues es hablar del por qué el feminismo, si podemos considerarlo o no una forma de vida, y qué cosas positivas también nos puede traer este cambio de paradigma que estos últimos años, sobre todo en México, se ha dado como que un boom, ¿no? Se han despertado diversos sectores a favor, en contra, pero me gustaría como que platicáramos primero esta parte, ¿no? ¿Por qué pudiéramos considerar si es una forma de vida, y sobre todo ver las partes positivas? Claro, gracias Alice por la oportunidad. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar aquí. Y me quedé pensando hoy que me desperté que hoy es 8 de abril, o sea, justo un mes después de la marcha, y me parece muy simbólico y muy representativo estar aquí contigo, con todos y todas ustedes, porque en efecto, el 8 de marzo, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y que se llevó a cabo esta marcha histórica y gigantesca, después vino el 9 de marzo, como bien dices, de repente se quedó un poco en stand-by, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de estos temas, primero que nada, como para contextualizar, del feminismos en realidad, y por qué sí lo considero una forma de vida. Primero, a mí antes, podríamos estar aquí horas platicando y contextualizando qué es y qué no es el feminismo. Feminismo es una teoría política que ha construido a través de muchos siglos cambios históricos para mejorar la vida de las mujeres. Pero me parece que esta palabra de repente tiene tantas reticencias, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que de repente tenemos acerca de la palabra, de los movimientos que existen alrededor de él, pero que ha logrado tantas cosas, ¿no? Entonces, para empezar, si me permites, ¿no? Decir que sí, no nos tendría que dar miedo la palabra, ¿no? Que sí es una forma de vida y que ha logrado un montón de cosas para nosotras, ¿no? Por eso tú y yo estamos aquí hablando de estos temas el día de hoy. Tenemos esta libertad de expresión precisamente por la lucha de muchas mujeres atrás. Podemos estudiar lo que queremos, las niñas pueden ir a la escuela, gracias a la lucha, insisto, de mujeres muchos siglos atrás. Entonces sí es una forma de vida por eso, ¿no? Porque los derechos que tenemos son gracias a esas luchas. Y también me gustaría mucho compartir qué no es feminismo, ¿no? Como para que también vayamos poquito a poco librándonos de prejuicios, ¿no?
Claro, que eso particularmente, y perdón que te interrumpa, pero yo creo que eso es una parte medular, ¿no?, del tema. Causa miedo, muchas veces nosotras mismas tendemos también como que a preguntar de, ¿está bien? O sea, Claro. que lo pueda platicar así tan abiertamente, porque sabemos que también hay muchos estereotipos alrededor de la misma palabra, ¿no? Sí, muchos prejuicios, desconocimiento, ignorancia del tema, ¿no? No es una lucha contra los hombres, ¿no? No es un odio contra los hombres, no es una imposición de que tengas que odiarlos, ¿no? Porque también esa es como la parte también que de repente así, no es así. Tiene muchas aristas, estoy diciendo tal vez obviedades y cosas muy básicas, pero es cierto, ¿no? Se cree que es una lucha de sexos, eso ya quedó muy en el pasado y nunca ha sido tema de feminismo. No, más bien fue de harina de otro costal. No es que tengamos como esta imposición de que somos mejores, la supremacía femenina, no es como el machismo, ¿no? Con que esa también es clásica, ¿no? De, no, es machismo al revés, pero igual, no tienen absolutamente nada que ver, al contrario. El feminismo lo que busca, y también una versión muy simple, es igualdad, de derechos y oportunidades. No, el machismo, al contrario, está basado en discriminación, ¿no? Entonces no es lo contrario al machismo, o sea, también como que se dice mucho eso, como que ir poniendo en una balanza lo que sí es y lo que no es, ¿no? Claro. Y creo que así nos va quedando un poquito más claro por qué sí nos tenemos que asumir como feministas. Es muy importante tejer estas redes alrededor nuestro y tenemos que irnos quitando de ese miedo a la palabra, ¿no? Así incluso en espacios sí lo puedo decir o no, y te ven feo y en las familias, claro, ¿no? Pues digo yo que eso llevo un montón de años en estos temas. Sí me parece fundamental decir que marzo para mí fue muy, muy, muy conmovedor. Porque se han roto muchos prejuicios, afortunadamente. Claro, y eso también siempre lo digo en los espacios en los que tengo oportunidad de hablar, en ciertos contextos privilegiados como este espacio. En otros contextos la lucha sigue mucho más arraigada, todavía hay derechos que nosotras tenemos que otras mujeres, incluso en nuestro mismo país, no tienen, ¿no? Que yo creo que es un punto importante entre tejer redes y entre también hablar de privilegios, porque es lo que de repente noto, ¿no? O sea, a pesar de que nos subimos igual un montón a estos temas, pero también entre nosotras mismas de repente pasa, ¿no? Esta cuestión de desde qué punto lo estamos hablando, desde qué privilegios los estamos discutiendo, ¿no? Claro, y esa es un poco la interseccionalidad del feminismo, ¿no? Ha sido una lucha, insisto, de muchas aristas, en muchos contextos sociales, históricos, y también no hay que perder de vista eso, ¿no? O sea, si yo tengo derechos que tú no tienes, no son derechos, son privilegios. Exacto. Y también es cierto que el feminismo no es uno, no es el que yo diga o el que de repente viene de el eurocentrismo o las mujeres blancas europeas o las norteamericanas o incluso yo en esta ciudad con estudios de posgrado, ¿no? O sea, mis privilegios son completamente distintos. Es que siempre hay que hablar desde esa postura, desde ese contexto y precisamente ese es lo rico de este movimiento, ¿no? Ha habido, insisto, las luchas por las que pelean las mujeres blancas europeas no son las mismas con las luchas de las mujeres negras, ¿no? Porque hay mujeres que sufren todavía dobles o triples discriminaciones y eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Claro, y que justamente hablando de colores, pues es justamente esto de las metáforas también, ¿no? Entre ellas el del ponernos las gafas violetas, ¿no? Independientemente del color de raza que tengamos, ¿no? Pero tanto hombres como mujeres, pues de qué color estamos viendo justamente estas gafas, con estas gafas violetas todo el movimiento. Así es, sí, como al ser una forma de vida. Digo, y a lo mejor suena como muy romántico esto que estoy diciendo, pero es cierto, porque cuando nos ponemos estas gafas de este color violeta, porque es el símbolo del feminismo, también tiene un origen muy romántico el color violeta, porque se dice que las mujeres a principios del siglo XX, en 1908 me parece, no soy muy buena para las fechas, parte del origen de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es porque una fábrica en Nueva York se incendió con las obreras que estaban reclamando mejores condiciones laborales, sí, y que estaban trabajando sobre textiles de color morado. Entonces se dice que no es que sea una afirmación confiable, digo, no sé, pero muy verdadera, pero así dice que el color de la fábrica, del humo de la fábrica era violeta. Entonces es un color que nos representa. Y sí, o sea, estas gafas violetas son precisamente porque cuando vives a través de estos contextos que estoy platicando, empiezas a ver, ¿no? Cómo
casi todos nuestros ámbitos de vida tienen un efecto diferente para mujeres y para hombres. Exactamente. ¿No? Lo que ves en la tele, lo que lees en las revistas, lo que ves, las noticias del periódico, la misma contingencia sanitaria que estamos viviendo, tiene un efecto diverso para hombres y para mujeres. Y cuando empiezas a verlo a través de estas gafas, es cuando te das cuenta, empiezas a percatarte cosas que te parecían normales, que ya no son tan normales, ¿no? A desnormalizar. Claro. A ver que no puede ser así. Y que ahí es un tema también de mucha empatía. O sea, yo veo esta situación, ¿no? De que también prejuzgamos muchísimo, tanto hombres como mujeres, entre nosotros. Pero esta cuestión de ser empáticos también en cualquier área en la que nos desempeñemos, ¿no? Justamente con estas gafas de cómo puedo generar esa empatía y realmente ponerme en los zapatos de ellas, ¿no? Y también de lo que en su momento ya en otro programa platicaremos respecto de ellos, ¿no? Con todo lo que se trae cargando a cuestas con otras organizaciones sociales, ¿no? Pero justamente es retomar este tema de que a través de las gafas violetas, pues tenemos esta situación de ser más empáticos y de poder entender mejor desde esa perspectiva todo este tipo de situaciones y estas exigencias que también se vale a través de lo que ha significado marzo, particularmente este marzo 2020 para México y para varias partes del mundo. Sí, primero, yo he ido a marchas los últimos años, ¿no? Sí he tenido como esta experiencia. Y para mí, desde el ámbito personal, ya fuera de lo profesional, fue conmovedor. O sea, a un mes de celebrada la marcha, yo sigo buscando las palabras para describir lo que se vivió en ese día. Porque sí, los años anteriores, el movimiento de las marchas, el 8 de marzo, siempre es un movimiento muy sororario, solidario, de unión, de fuerza, de resistencia y de lucha, ¿no? Siempre ha sido así. De mucha hermandad. Pero este marzo fue la coyuntura de varios factores. Uno, precisamente por este reclamo al unísono, de verdad una sola voz de paro a la violencia, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido en días previos, sí, con el caso de Fátima, con el caso de Ingrid, y bueno, un montón de cosas. Entonces, hubo muchas mujeres que unimos estas voces contra la violencia, pero a mí lo que me parece súper importante es que normalmente en estos 8 de marzo son las organizaciones de la sociedad civil, las que se convocan, las que ¿no? Pero en esta marcha fue precisamente como este reclamo contra la violencia desde cada quien su trinchera. O sea, tú veías a las mujeres organizándose, sus contingentes, y muchas mujeres que marcharon por primera vez, ¿no? Y eso para mí fue histórico impactante y revelador. Yo les pido a esas mujeres que marcharon por primera vez que no dejen el movimiento, que realmente, y ahorita lo platicamos si quieres, porque es como que qué pasa después, ¿no? Pues que se unan, que sigamos uniendo voces, esfuerzos, luchas, porque es una lucha de todas. Entonces, fueron mujeres que marcharon, insisto, por primera vez, que no sabían de bien a bien, porque también hubo muchos rumores, muchas cosas que iba a haber violencia, que nos iban a aventar ácido, o sea, muchas cosas muy fuertes, y aún así estábamos. Entonces, veías a las mujeres por primera vez marchando. Eso fue ¿no? que nos unimos muchas voces, que cada vez son mujeres más jóvenes las que marchan, que a mí eso me parece esperanzador, porque nuestra generación, o así fue mi caso, fui aprendiendo el feminismo a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, no es que yo fuera feminista a los 15, a los 20, ¿no? O sea, pero ahora ves a las niñas, a las jóvenes, a las más jóvenes, que lo traen en la sangre, que lo traen de verdad en su día a día, en su cotidianeidad, que así viven, insisto, en ciertos contextos, porque eso también no podemos desvirtuarlo, ¿no? Pero sí, tú ves a las que tienen esta garra, ¿no? Esos argumentos, yo de verdad me parece eso esperanzador. Entonces, pero ahí justamente es el tema, porque bien lo que has de decir, por tu generación y la mía, pues aprendimos pues porque el trabajo, porque la familia, porque la pareja, porque las exparejas, porque la situación que quieras, y así hemos ido aprendiendo. Y claro, tenemos una preparación académica desde hace muchos años también, formativa, pero justamente este tema, y abogando un poco a tu currículum, del por qué estas nuevas generaciones
o sea, y no de adolescentes, hablamos también desde los niños, desde este tema de la crianza, pues porque gracias a mujeres como tú, que han estado desde antes, y todavía ciertas madres que también en su momento han estado involucradas, pero ¿cómo piensas o cuál es tu sentir? Y hablo de sentir respecto a este trabajo que creo que es de lo más humano y más satisfactor, que es el enseñar, que es transmitir a estas nuevas generaciones, ya con argumentos más sólidos, ¿no? De lo que no es el feminismo, de lo que sí es, y de levantar la mano. Porque esta cuestión de las marchas y demás, donde ya empiezas a ver niños, ya empiezas a ver niñas también con estos movimientos, cuando ya te cuestionan, o sea, cuando ya te hacen preguntas, tanto ellos como ellas, aquí hablando de temas que han tenido mucho que ver con estas participaciones, es decir, pues porque hay gente como tú o mejor de Estela como nosotras, que en eso estamos justamente. Sí, bueno, que nosotras descubrimos el feminismo, ¿no? No sé si tarde, pero bueno. A tiempo. A tiempo, o vamos, o sea, porque pues es la misma situación en la que vivimos. Yo tengo 4 hermanas, crecí en un mundo de mujeres, 3 hermanas, somos 4. Entonces, obviamente, pues crecí en un mundo muy de mujeres, ¿no? Y el otro día en un ejercicio de la escuela nos decían cuándo descubrimos el feminismo, porque es cierto que a veces no es cierto que ya hayas nacido así. No, y es de verdad cómo has escrito el feminismo a través de tu propia historia. Y eso es de verdad, si tienen alguna oportunidad de hacerlo, que descubran que a pesar de que hubo situaciones que normalizamos siempre, que en mi caso por lo menos siempre había una vocecita en mi interior de esto no está bien, claro, esto no puede ser, ¿no? Cuando yo que soy abogada y estudié Derecho, que el maestro de laboral nos decía, las niñas vengan con vestido y los niños, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, y bueno, lo hacías. Y ahora veo las nuevas generaciones, estas que están reclamando la violencia en las aulas, que por supuesto que sí, o sea, qué bueno que alcen la voz, porque nosotros no sabíamos que eso era violencia, no sabíamos que eso era acoso, no sabíamos que eso era abuso. O sea, así de siempre decías, o sea, una vocecita en tu interior, porque sí, sabíamos en el fondo que no estaba bien, ¿no? Que a los hermanos de mis amigas sí los dejaban irse a dormir a otros lados, pero a ellas no. O que mi papá me decía, es que a ti no te tiene que gustar el fútbol porque eres niña, y perdón porque creo que mi papá me está escuchando, pero es cierto, ¿no? Entonces, y digo, al final a mí no me gusta, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no se educaron así? Porque, insisto, esto ha sido de deconstruirnos de todos los días, ¿no? De normalizar que estos bromas que a la fecha que las mujeres no sabemos manejar, o sea, esas bromas que han sido parte de nuestra cotidianeidad y que al fin hoy reflexionas que dices, no, es cierto, y eso es roles y son estereotipos. Y me parece que es un trabajo de todos los días, desnormalizar estas situaciones. Y en efecto, las nuevas generaciones sí traen esta parte, insisto, el acceso a la información es fundamental, este acercamiento inmediato de la tecnología, de la información, de lo que está pasando. Por supuesto, es un parteaguas para las nuevas generaciones. Y a mí, como madre también que soy, porque el feminismo, insisto, también es como parte como hermana, como madre, como abogada, ¿no? Como activista, o sea, es como que forma parte de todos los ámbitos de mi vida, pero como madre también es un compromiso, ¿no? Yo que soy madre de un niño, también es muy importante hacerle ver todo esto de lo que estoy hablando y que, insisto, es una parte de nuestra vida, ¿no? De repente, aunque por mucho que tú le hables y le digas y le expliques, pues el mundo en el que también se desenvuelve es otro mundo, en el que los roles y los estereotipos siguen vigentes, siguen permeando estructuras escolares, estructuras de maternidades y demás, pero el compromiso es todos los días, ¿no? Y al final, lo que mi hijo de 6 años sabe es que hay desigualdad entre mujeres y hombres, que un niño de 6 años sí sabe que las mujeres no teníamos derecho a estudiar y que los hombres siempre tuvieron esa oportunidad, ¿no? Y que son grandes retos, porque al final del día lo que acabas de decir y lo retomo, eso para mí ha sido como una fijación, porque igual en la crianza, tú vas con una línea, o sea, igual yo que tengo una hija igual de 8 años y demás, una crianza sin rol de género, su papá, su mamá, como que pues ella ve cero rol de género, sin embargo,
qué importante es hablar del tema de constructos sociales y de los agentes socializadores. ¿Quiénes son? Empezando por nosotras mismas, por las madres, por la familia, por las escuelas, por la sociedad. Y cómo también sí es un gran reto, y retomando el tema de la marcha del Día Internacional y del 9M, ¿no? Del cómo también estamos hablando de un tema de que uno de los principales agentes socializadores de todo esto, de las desigualdades, es la misma sociedad. Y el reto, pues sí es fuerte, porque aunque tú eduques al niño desde tu conciencia, hablando de estos temas, pero como también hacia afuera sigue permeando y seguirá permeando, porque, insisto, el reto es fuerte. Romper con estos estereotipos y con estos roles de género que están muy introyectados hablando de la sociedad, ¿no? Entonces, qué importante es que poco a poco, dentro de estas marchas, y si hacia adelante sigue quedándose un día sin nosotras desde esta perspectiva, qué importante es que poco a poco se vaya permeando justamente para romper con esos estereotipos y roles de género. Sí, así es, porque el mismo género es una construcción social, ¿no? Los roles y los estereotipos han sido impuestos por esta sociedad en la que nos desenvolvemos, porque por mucho tiempo hemos sido educados como mujeres, como hombres, como niñas, como niños, pero no como personas. Exacto. Entonces me parece, no es el momento de dar consejos ni de dar tips, porque me parece que es una cosa muy personal, claro, esta crianza que ejercemos, pero sí es importante para sumar, porque de eso se trata, sumar, que aprendan los niños y las niñas de que en efecto son individuos, ¿no? Que no por ser niño les tiene que gustar el tren, no por ser niña les tiene que gustar la muñeca. Si les gusta, qué importante es darles opciones, ¿no? Si a la niña le gusta la princesa y al niño también, de eso se trata, de darles opciones, pero precisamente darles opciones y que las niñas no crezcan con estos prejuicios de que valen menos o de que no pueden jugar fútbol o de que hay ciertos ámbitos que son prohibidos para las niñas, ¿no? Las niñas pueden igual jugar fútbol como los niños pueden jugar a la cocina. De eso se trata, de ir incluyéndonos en estos ámbitos sin esos estereotipos que nos han marcado por generaciones. No, y que justamente este trabajo que se hace en el día a día, sobre todo tú, no sé, platicando de alguna de las experiencias más emotivas de estas que te hacen seguir en el camino, alguna experiencia en lo particular orientada hacia las chicas, hacia las adolescentes que pudieras comentarnos. Bueno, es muy importante que las mujeres desde temprana edad tengan referentes mujeres, ¿no? Esos role models que pareciera que estoy hablando de idealismo y demás, pero es muy importante. Porque yo en mi experiencia con las adolescentes, normalmente les hago la pregunta de qué personaje femenino conocen en sus libros de texto. Siempre me contestan, ya sabes, Frida Kahlo, le dije, no, ella es pintora. Pero bueno, otra artista mexicana. Y acoto mi pregunta a México, porque ya... Sor Juana. La Corregidora. Y normalmente ya no saben qué más, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han invisibilizado, porque recién, y es algo que también le debemos a la inmediatez de la tecnología y de estas nuevas olas de conocimiento, han venido rescatándose historias de mujeres en la historia, en la pintura, ¿no? O sea, por ahora ya sabemos que aparte de la Corregidora, bueno, está Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, y que aparte de Frida hay la primera muralista mexicana, ¿no? Yo es lo que siempre les digo, y eso obviamente de la historia y del arte, no, pero también en nuestra cotidianeidad. ¿Quién es tu referente femenino? Claro que normalmente me contestan mi madre, y eso es algo súper importante, claro, por supuesto, ¿no? Como que reconciliarnos con este linaje que tenemos y que nos ha hecho quienes somos ahora. Pero también, ¿qué más? Porque, por ejemplo, las niñas empiezan desde muy temprana edad a pensar, y eso hay estudios que lo avalan, que no son buenas para las matemáticas, ¿no? Y digo, pues sí lo eres. Entonces, tener una científica referente para ellas, y mira, ella tal, y rompió tales paradigmas, y rompió tales obstáculos, y ahí está, y ganó el Nobel, ¿no? Porque en la historia del Nobel, digo, yo ¿cuántas mujeres ha habido? El otro dice, para una plática dice como la proporción, y bueno, es de verdad que y son campos, insisto, pues también privilegiados, pero ahí está. O yo les pregunto también ¿cuántos libros escritos por mujeres está en su estante particular, en su biblioteca particular? ¿Cuántos libros escritos por mujeres han leído en los últimos años? Y la respuesta, desgraciadamente, pues son muy pocos, pero yo les invito, por ejemplo, yo tengo el primer propósito este año de leer solamente libros por mujeres. Y no es, volviendo a lo que yo decía al principio, no es que ya de repente ya nos olvidemos de los hombres, no, simplemente que hemos
estado ganando espacios que normalmente han sido ocupados por los hombres. No es una lucha, no, simplemente que estos espacios del arte, de la historia, han sido ocupados y escritos por los hombres, ¿no? Entonces es tiempo de que se empiecen como a recuperar y a voces por las mujeres. Por eso un poco lo que pasó en el 8 de marzo, y que también es importante decirlo, no es que no queramos a los hombres en las marchas, ¿no? Simplemente que son espacios que hemos ganado las mujeres y que les pedimos que ese día, si querían marchar, bueno, había un contingente mixto, y si no, que las luchas que ellos pueden hacer también están en otros espacios, con hombres, entre hombres, y bueno, insisto, eso ya es este tema de otro programa, pero sí es por eso, no es que se insisto, no es una lucha, una guerra, simplemente es empezar a visibilizar nuestras historias y a respetar y alzar la voz en los espacios que hemos ganado. Y que justamente esto de los espacios que hemos ganado, yo creo que sí es trascendental, hablando particularmente del paro, ¿no? ¿Cuáles consideras o en general el impacto en diversas vertientes, ¿no? Porque hubo un impacto desde el punto de vista económico, desde un punto de vista evidentemente social, laboral, familiar. Fue un movimiento y que yo en lo particular sí esperaría que permeara, ¿no? Claro. Todavía más, mucho más. Pero para ti, desde esta perspectiva, ¿cómo resumirías estos resultados del paro y su impacto? Híjole, primero la marcha, también es importante decir que no hay cifras concretas y oficiales, porque nos decían que había 80,000, había 100,000, pero incluso compañeras estaban haciendo un sondeo después de la marcha para realmente contabilizarnos. Y te lo digo, la marcha partió del Monumento de la Revolución al Zócalo. Estuvimos paradas en nuestro contingente 2 horas y la vanguardia de la marcha ya estaba en el Zócalo. O sea, era una cosa de verdad impresionante. Entonces, creo que algo fundamental es empezar a generar cifras oficiales, cifras reales. Y obviamente estaba toda esta emoción por lo que iba a pasar al otro día, ¿no? Claro. Porque la marcha fue el 8M y el paro fue el 9M precisamente para que no fuera domingo y fuera lunes y visibilizar todavía más el trabajo que hacemos las mujeres. Entonces, el 9M fue también un parteaguas. No es la primera vez que se propone hacer un paro de mujeres, pero este año... Pero hacerlo tangible, ese es el reto. Y permeó en todos los sectores, como bien dices, precisamente por el hartazgo que tenemos, que el tema primordial es la violencia, ¿no? O sea, hay 10 feminicidios diarios, es una cifra alarmante que nos debe de verdad preocupar, que nos debe hacer cuestionar, ¿no? Esto que estamos viviendo las mujeres, la inseguridad en la que vivimos. Es ese hartazgo primero, ¿no? De decir basta. Algo tangible precisamente fue parar, ¿no? Las empresas, bueno, se quedaron sin mujeres, muchas de ellas, ¿no? Y a cifras preliminares, porque se quedó en preliminares, pues hablan de miles de millones de pesos perdidos. Y más allá de cuantificarlo, el impacto fue estratosférico. En lo laboral, como bien dices, en lo social, en lo familiar, porque yo les pregunto en su seno familiar, ¿qué les dijeron ustedes a sus hijas o sus hijos, mujeres que trabajan fuera de casa? ¿Qué les dijeron? Porque las mujeres que también trabajamos dentro de casa, que somos la mayoría, también es un trabajo que de repente no puedes parar del todo, ¿no? Las mujeres que crían solas a sus hijos, a sus hijas, pues ¿con quién los dejan?, ¿no? Entonces, ese es como también, me parece ponerlo en la mesa, ¿no? Y eso es algo que compartíamos con mis compañeras. ¿Qué hacemos las mujeres que criamos solas para nuestros? ¿Cómo paro? ¿Cómo paramos? Si o lo llevo o no lo llevo a la escuela. Eso es como algo importante que quedó ahí, porque también es importante visibilizarlo en las escuelas, ¿no? Pararon un montón de escuelas porque la docencia, ¿por quién se ejerce? Pues la mayor parte de las mujeres. Que ese es un súper tema. A mí realmente fue de lo que más me impactó, esta cuestión de la visibilidad, ¿no? Del por qué en lunes. La situación era muy evidente, ¿no? Pues si no, ¿cómo nos vamos a dar realmente cuenta? Entonces, partimos desde el punto de vista del sistema educativo, ¿no? De los principales agentes socializadores de las desigualdades, sí es el sistema educativo que tenemos. No solamente nosotros, o sea, esto es generalizado, con ciertas excepciones, países nórdicos particularmente. No, pero son mujeres, las maestras son mujeres, las directoras son mujeres. Vas a una sucursal bancaria, gran porcentaje son cajeras, vas a un supermercado, son cajeras.
Entonces, son estas profesiones también muy estereotipadas, ¿no? Entonces, esta lucha que se ha venido haciendo desde tiempo atrás es justamente permeando hacia ese cambio, claro, ¿no? Sí, o sea, son profesiones sesgadas, feminizadas, y entonces uno, o sea, fue parar, o sea, el grito ante la violencia, ¿no? Visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en ciertos campos, que es lo que está pasando ahorita en la contingencia sanitaria también. El 70% del personal de salud en el mundo son mujeres, ¿no? Entonces es como que profesiones que ahí están y que tienen que hacerse mucho más visibles la importancia que tienen. El trabajo doméstico, no remunerado, que también hacemos las mujeres, y que es una parte fundamental. O sea, la economía se sostiene por ese trabajo no remunerado. Entonces el 9M fue parteaguas en todos esos aspectos. Y sí, ya que se quedó, fue el 9 de marzo, la siguiente semana, bueno, ya las prioridades cambiaron para todos, para todas, claramente. Bueno, no sé si prioridades sería el término correcto, pero bueno, la emergencia sanitaria que estamos viviendo, de repente hizo que las cifras no pasaran de preliminares, pero no se quedó de ninguna forma perdido el efecto. Es importante retomarlo y sobre todo, ahora qué sigue. Exacto. ¿Qué sigue, no? Esto que pasó y que sigue pasando todos los días. O sea, no es de que nada más, bueno, el 9M fue un día, ¿no? Pero todo el resto del año es un trabajo que tenemos que hacer. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, las empresas que se colgaron, y perdón la palabra, pero sí que se colgaron del paro de mujeres, que dijeron, no, apoyamos a las mujeres, a nuestras empleadas. Digo, habría que ver también al interior qué pasó, porque también muchos lo dijeron como para afuera y al interior era otra historia. Pero, por ejemplo, esas empresas sí, bueno, sí, pero ¿qué políticas de inclusión tienes a tu interior de empresa? Ya no digo cosas como muy elevadas, sino los respetos básicos de la licencia de maternidad, la jornada de 8 horas, o sea, lo tienes, ¿no? Entonces, eso es como muy importante seguir con esa congruencia, con esa coherencia, porque el 9M y el feminismo no es una tendencia ni es una moda. Eso también me faltó decirme, que el feminismo no es eso, es una lucha de todos los días por los derechos de las mujeres, porque vivamos en un mundo mucho más seguro y mucho más equitativo. Y también no dejar de visibilizar que las mujeres también estamos muy representadas, desgraciadamente, en los trabajos que no son formales, ¿no? Que carecemos que se carece de prestaciones sociales, de prestaciones laborales. O sea, es como esto, como ven, es un montón de aristas, de vertientes, que es una lucha de muchas cabezas, ¿no? Claro, pero que también dentro de esta lucha volvemos a esta situación que, desde mi perspectiva, también como resultado de este paro y el impacto, también es esta cuestión emocional de lo que, hasta de energía, ¿no? De lo que llegas a mover entre toda una gran parte de la sociedad a favor de todo esto, ¿no? De cómo a través de toda esta revolución logras también generar algo que para mí es un tema muy, muy importante y que me gustaría que platicáramos como que un poquito más abundante, porque creo que dentro de este movimiento hablar de sororidad, que mucha gente, cuando yo hablo de sororidad, si me cuestionan de qué es eso, ¿no? Se abren canales de comunicación bastante interesantes, ¿no? Pero esta palabra de sororidad, hablando de este movimiento y sobre todo de lo que viene hacia adelante, ¿no? De qué importante es, de que a lo mejor en momentos como estos, sin meternos a fondo, pero de qué importante también es la sororidad, porque seguimos hablando desde el punto de vista del privilegio, que yo lo platicaba la semana pasada aquí en el programa, decir, pues es que hablamos desde un punto de vista del privilegio que tenemos algunas de poder estar en casa haciendo labores de trabajo, pero también haciendo labores de crianza, pero también haciendo labores de mamá, con la educación y demás. Es una diversidad de roles que jugamos. Cuando, supongo, en el caso de las madres solteras, o que no tienen este refuerzo igual, nosotros hablamos desde el privilegio que se tiene, pero justamente el término sororidad, este tema de solidaridad, este tema de hermandad surgido dentro de esta situación del feminismo, ¿qué tan importante es para lo que viene? O sea, esto existe, pero sobre todo es más bien hacia adelante. ¿Qué tan importante consideras que juega este papel? Es un término fundamental. Y también me gustaría decir que de repente, desde tanto que se dice una palabra, va perdiendo sentido, ¿no? Se va vapuleando, ¿no? Porque a veces entendemos que la sororidad, como esta hermandad, como esta fraternidad, porque incluso tiene ahí una cosa, etimología, no quiere decir
No caer en los esencialismos de que porque somos mujeres ya nos tenemos que amar y ya me caes bien de entrada. O sea, no es eso, ¿no? Eso es como muy, insisto, es muy esencialista esa argumentación. Es simplemente crear lazos, ¿no? Organizarte. Y también, a mí en lo particular, en esta historia de deconstrucción que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, por lo menos yo, crecimos con esta idea de que estos refranes populares, ¿no? De mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Exacto. O que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y de repente te lo crees, ¿no? Y dices, yo me llevo mejor con un jefe hombre, ¿no? Digo, lo escuchamos, las que trabajamos en oficina siempre lo escuchamos, ¿no? y yo decía, sí, y de repente sí, digo, pues sí, puede ser, ¿no? Porque así esas construcciones sociales de repente también permean en esos espacios, ¿no? Y de repente ya a lo largo del tiempo, digo, insisto, desde mi historia, volteas atrás y dices, pero yo mis amigas, tengo amigas desde la secundaria y esas amistades son más fuertes cada vez. Y mi madre y mis hermanas, y vas en tu propia historia, ¿no? Vas haciendo esta introspección de cuántas mujeres hay en tu vida y que no te dejan caer jamás. Y exacto. Creo que la mayoría de las personas que me están escuchando, mujeres, no me dejan mentir al respecto, ¿no? Que siempre hay alguien que te tiene a mano. No porque los hombres no, insisto, esa es otra historia. Simplemente es un espacio que yo estoy construyendo de mujeres, sí. ¿No? Y entonces te das cuenta que eso de mujeres juntas ni difuntas era algo que nos habían impuesto desde dónde, ¿no? Porque en efecto las redes que creamos las mujeres son muy fuertes, son sólidas y sobre todo constructivas. Y yo pongo el ejemplo a través de la marcha, ¿no? Desde estas amenazas que empezaban a permear de que nos iban a aventar ácido, que nos cuidáramos y demás. Y sabes qué, creo que fue muy notorio en las redes sociales, lo que hicimos las mujeres fue organizarnos, ¿no? Y al otro día tenías 20 tips de qué hacer como para que no lleva, o sea, qué hacer contra un ataque de ácido, y qué hacer si eres tu primera marcha sola, y qué hacer para sentirte segura. Entonces ya en una semana ya teníamos armado, insisto, desde la sociedad civil, ¿no? Estas redes para hacerte sentir segura, confiable y como que entonces son esas, ir construyendo esa sororidad, ¿no? Pero desde esa trinchera, ¿no? Y en efecto, o sea, ¿qué sigue? Eso, o sea, y el feminismo no es que vayas a la calle a luchar, bueno, sí también, pero el feminismo lo que también quiere es que tú desde tu propio espacio, vayas construyendo esas redes, ¿no? En esta situación que estamos viviendo y que no podemos soslayar, es importante también tener, por salud emocional, por salud mental, ¿no? Ir tejiendo esas redes a tu alrededor, las mujeres que viven violencia, por ejemplo, y que tampoco podemos dejar a un lado, ir tejiendo esas redes puede salvarte incluso la vida. Entonces, eso es sororidad, ¿no? Confiar, de construirte también desde tu propio espacio como mujer, en tu propia relación con otras mujeres, y darte cuenta lo fuerte que puede hacer. ¿Qué es eso? Que es fortaleza, y justamente es por eso que retomamos este tema del hablar de que pues todo este movimiento, todo lo que estamos haciendo alrededor, ya desde hace varios años, y sobre todo que ha sido trascendental del por qué pues no nos detenemos, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos en cuarentena? Simplemente porque no podemos detenernos, porque hoy más que nunca necesitamos seguir adelante y justamente permeando hacia qué viene después. Porque después de cierto tiempo vamos a tener que regresar a las calles y vamos a tener que regresar a los trabajos y vamos a tener que regresar a otro tipo de roles, ¿no? Entonces, es un aprendizaje y para concluir, Itzel, respecto de más que nada de este tejer relaciones entre nosotras mismas, y que pueda cerrar con algo bonito, con un consejo, ¿no? Hablando de la parte de qué significa para ti estar en donde estás como empresaria, como divulgadora de estos temas a partir de la academia, porque no somos ningunas improvisadas, estamos construidas a partir de ahí. Algo que pueda sugerir, sobre todo para esas nuevas generaciones. A mí me gusta mucho decir algo fundamental que también el feminismo a mí me ha enseñado, que no puedes amar a los demás, no puedes cuidar a los demás si no te amas y te cuidas tú primero. Y que también a las mujeres nos han enseñado que este cuidado, este autocuidado no es importante, que este amor a ti misma no es importante. Y eso es también algo que nos han impuesto. Definitivamente tenemos que partir de nosotras. O sea, es muy válido que en estos días respiremos,
que no tenemos que ser las más productivas, que no tenemos que ser las mejores madres, porque ahora también somos maestras, ¿no? En estos días. Tenemos que amarnos, ¿no? Porque en esta amor todos los días, en este amor propio, podemos entonces cuidar y amar a los demás y ser amadas también, ¿no? Pero sí me parece fundamental, prioritario, empezar por nosotras, ¿no? El autocuidado y este amor que a mí en particular, el amor a mí misma me ha salvado estos meses la vida. Y lo digo con de verdad, con toda la emoción de la que soy capaz, porque el feminismo eso me ha enseñado, amarme primero a mí. Sí, exactamente, ¿no? Que partimos de eso, de una autoestima, sin lugar a duda. Este tema, si nosotros no nos reconocemos desde esta perspectiva de fortaleza, pero también de humildad, el decir, pues también somos vulnerables, ¿no? Y también me caigo y también me levanto, pero bueno, vamos hacia adelante a partir de esta autoestima, a partir de este amor propio y sobre todo el tema, y cerrando así, del autocuidado, ¿no? Que empezamos primero por nosotros para tomar y retomar esto de qué es lo que sigue después de todos estos movimientos. Y que podamos partir de ahí, si también lo que queremos es otro mundo, otra sociedad, sobre todo, esta que estamos viviendo, diferente a la que a lo mejor tú y yo vivimos, sobre todo cuando tenemos hijos, sobre todo cuando estamos criando, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Itzel. No sé si quieras hacer un comentario de cierre y también tus redes sociales. Gracias por la oportunidad. Esos espacios siguen siendo importantísimos. Y yo les invito nada más a que nos informemos, a que no partamos del desconocimiento, ¿no? Que sigamos, las que marcharon por primera vez el 8 de marzo, que sigamos adelante, es una lucha de todos los días. Y esos espacios, insisto, son fundamentales, la retroalimentación también. Estoy como Itzel Lozada, itzel.lozada@gmail.com. Ahí están como todas esa es como mi central, digamos, y con mucho gusto a la orden, para recomendarles bibliografía, para empezar, para seguir, con muchísimo gusto. Que justamente eso es un tema importante, ¿no? Hablando de la experiencia que platicabas con estas chicas, ¿no? Hablando de bibliografía, sobre todo claro, porque para de repente también como que ay Dios, como que no, es empezar el día a día, si es que realmente quieren informarse, saber cómo se gestó toda esta parte histórica, que ni con los que soy experta ni mucho menos, pero sí un acercamiento, ¿no? Hay muchos libros escritos por mujeres para como poder acercarse a todo eso de lo que hablamos. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Gracias, Alice, por la oportunidad. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ya en otro programa estaremos hablando de otros temas que se han quedado pendientes, particularmente sobre todo el tema de crianza, el tema de ellas, de las niñas, y de lo que hoy en día las adolescentes también están viviendo con todo esto, y que en su momento, bueno, pues ojalá y te tengamos por aquí también para hablar de estos temas, para hablar de educación también, que son temas que desde mi perspectiva merecen un espacio también para alzar la voz y para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sobre todo porque esto es un tema que me gustó mucho la palabra, ¿no? Estamos tejiendo redes, y a partir de esa forma de verlo es como podemos, desde mi particular punto de vista, permear justamente hacia las pequeñas y las chicas que vienen hacia arriba, ¿no? Y cómo podemos dejar también nosotras algo desde nuestra trinchera, porque creo que es así, desde la trinchera de cada una de nosotras, y cómo también en su momento, cómo podemos incluirlos también a ellos, porque me queda claro que sin ellos, claro, pues realmente estos movimientos no tendrían este poder desde el punto de vista de qué manera pueden ellos también estar de la mano con nosotras construyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si algo más. No, Alice, muchísimas gracias. Ojalá pueda venir otra vez para, claro, insisto, esto es de muchas aristas, y será un placer estar contigo nuevamente. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer haber estado en este espacio. Mis redes sociales es @Alice
Resilio y @ResilioC de Resilio Consultores. Y bueno, pues la siguiente semana tendremos igual un muy, muy buen programa, hablando desde otro vértice dentro de esta forma de ser multidisciplinarios, porque también esa es otra, ¿no? Este programa está hecho a partir de esta visión multidisciplinaria y enfoques de diversos zonas y aristas, ¿no? Bien lo has dicho, son diversas aristas. Y bueno, pues agradecemos muchísimo el que nos hayan dado este espacio para llevarse algo por parte de nosotras. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a Caldero Radio por la transmisión y por permitirnos estar aquí. Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.